Problemas en la iglesia estamos viendo, pero sin poder brindar una solución. Hermanos contra hermanos discutiendo. No quiero unir. Hola amada iglesia, bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa, un tiempo de edificación con la palabra de Dios. Los invito como siempre, antes de recibir este mensaje, a disponer su corazón para que esta palabra que viene del mismo corazón de Dios sea objeto de bendición en cada familia, en cada hogar, en cada persona y se convierta en práctica, en obra. Yo les recuerdo que estamos dentro de una serie de las virtudes y las cualidades y estamos viendo cada una de ellas. El miércoles pasado vimos la justicia y hoy vamos a ver la tolerancia. Lo invito entonces a que vaya a la palabra de Dios y vaya hacia el libro de Efesios. Efesios, la carta a Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, en el versículo 1. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y el que lo cree dice amén y amén. Estos versículos están dirigidos en el contexto hacia el mantenimiento de la unidad del cuerpo de Cristo. Es decir, no únicamente se refiere al cuerpo de Cristo en la iglesia o a la iglesia. Si bien es cierto, el cuerpo de Cristo es la iglesia, ella se manifiesta en el contexto de la congregación, pero también se manifiesta en el contexto de la familia, en el contexto de el trabajo, de las diferentes labores cotidianas que nosotros ejecutamos o que realizamos. Pero de lo que está hablando estos versículos es de la unidad, de mantener la unidad de ese cuerpo maravilloso de Cristo que somos. Todos nosotros somos la iglesia de Cristo. Y el llamado que el Señor nos hace es a vivir dignamente, dentro y fuera del contexto de la congregación. Vivir con humildad, vivir con amabilidad, vivir con paciencia y con tolerancia. Hoy me quiero referir especialmente a esta última, a la tolerancia, aunque nosotros vamos a ver que la palabra de Dios nos ayuda, nos da unos elementos, unos recursos prácticos para poder alcanzar esa tolerancia que nos manifiesta en la palabra de Dios. La tolerancia definitivamente es gestora de unidad. Mire que la misma palabra nos dice, para que vivan ustedes en paz. Vivir en paz es vivir en unidad, en concordancia, en una relación donde haya respeto, donde haya cariño, donde haya amor, donde haya abnegación, donde haya entrega. Todo eso es lo que hace la tolerancia. Mientras que la intolerancia, es decir, lo contrario, divide. Cuando nosotros no toleramos a las personas, pues no queremos reunirnos, no vamos a estar en paz, no vamos a respetar. Si las personas no son tolerantes con uno, pues va a haber una serie de divisiones, de rupturas. En el versículo 3 dice la palabra de Dios que nos debemos esforzar por mantener esa unidad. Permítame, yo se lo vuelvo a leer para recordarlo y puntualizar el propósito de este versículo. Esfuércense por mantener la unidad, esfuércense por mantener la tolerancia, la unidad del Espíritu, mediante el vínculo de la paz. Mediante el vínculo de la paz. Esto implica, iglesia, que si la palabra de Dios nos está diciendo que nos esforcemos, pues no es tan fácil tolerar a algunas personas. Y yo creo que todos hemos pasado por estas situaciones, acciones, cuando vemos actitudes, cuando vemos comportamientos, cuando vemos expresiones o manifestaciones de las personas en las cuales uno comienza a sentir en el corazón un cierto tipo de sentimientos, aun cuando uno hace un gran esfuerzo por aceptarlos, pero a uno le provoca en un momento determinado o salir corriendo
o como yo siempre lo he manifestado en broma, decirle, Señor, si no te los llevas, yo te lo envío. Pero definitivamente ese esfuerzo es la única forma para vivir en paz. Nosotros, como siempre lo he manifestado, nosotros no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, para que todo el mundo esté acorde con lo que yo pienso, con lo que yo creo, con lo que yo hago. Pero la tolerancia nos ayuda a vivir en paz, a evitar contiendas, a evitar disgustos, a evitar dificultades. Ahora bien, la tolerancia se refleja en la actitud de las personas cuando respetan las opiniones de los demás, aun cuando no sean compartidas. Es decir, nosotros podemos expresar tolerancia en el respeto frente a las actitudes, a las opiniones de los demás, aun cuando yo no comparto. Yo no comparto la forma como lo expresa, yo no comparto lo que dice o lo que hace, mas sin embargo sí debo expresar tolerancia frente a esas situaciones. Es decir, que la tolerancia se basa en el respeto hacia el otro. Es que respetar al otro no quiere decir que yo comparta lo que yo hago. En este mundo nosotros estamos viendo, iglesia, muchas cosas que se expresan en el mundo con las cuales nosotros no compartimos, pero la palabra de Dios nos invita a una tolerancia que la vamos a ver, cómo nosotros tolerar toda esa cantidad de cosas con las cuales nosotros no compartimos. Nuestro Señor Jesucristo fue un gran ejemplo de tolerancia con las personas y con los grupos que se manifestaban a favor o en contra de ellos, y que él veía que a pesar de sus expresiones, de sus palabras, él veía que las intenciones eran otras, y nos muestra y nos manifiesta un ejemplo maravilloso. Es más, la tolerancia de nuestro Señor Jesucristo se mostró un tanto escandalosa para muchos de las personas, de la gente con la cual él convivía. Al ver la tolerancia de Jesús con respecto a algo, inmediatamente eso causó grandes escándalos, por eso lo juzgaban. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo convivía con pecadores, nuestro Señor Jesucristo se acercaba a las prostitutas, nuestro Señor Jesucristo se acercaba a los publicanos, a los recaudadores de impuestos. Pues esto era un gran escándalo. Uno decía, pero ¿cómo así que les tolera el pecado? ¿Cómo es que les tolera las actitudes o lo que hacen? Pero al mismo tiempo que nuestro Señor Jesucristo causaba ese impacto que de parte de él era tolerancia y de parte de los que reaccionaban era intolerancia, al mismo tiempo él se mostró extremadamente crítico con aquellos que se ufanaban de su bondad, que se ufanaban de su perfección, que se ufanaban de su orgullo, que se ufanaban incluso de la misma ley. Jesús fue tolerante con los publicanos, Jesús fue tolerante con los pecadores, Jesús fue tolerante con los religiosos, Jesús fue tolerante con las mujeres. Mire que en este contexto de la sociedad, de esta sociedad hebrea, de esta sociedad judía, machista como ninguna otra, patriarcal, Jesús fue muy tolerante con las mujeres, las aceptó. Jesús fue tolerante con los extranjeros, Jesús fue tolerante incluso con los endemoniados, es decir, con todo el mundo. Lo curioso es que esta clase de gente con la cual Jesús fue tolerante fue la que lo escuchó, fue la que lo siguió, a pesar de Jesús compartía la mesa con gente pecadora, lo que generaba grandes murmuraciones y le juzgaban su comportamiento, le juzgaban su conducta. Incluso, si usted recuerda, en una oportunidad exclamó algo intolerante para la época. Vaya hacia el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 21. En Mateo 21 nosotros podemos ver algo que nuestro Señor Jesucristo manifiesta y que causa grandes revuelos. Mateo capítulo 21. Les aseguro, dijo Jesús, hablándoles a todos, no únicamente a sus discípulos, no únicamente a las personas que lo seguían, que supuestamente él fue muy tolerante con respecto a los publicanos, con respecto a los fariseos, que exigían que estos pecadores eran condenados y que por lo tanto tenían que estar apartados. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios.
¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Pero cuando Jesús establece estas palabras, no es tolerancia al pecado, no es tolerancia al pecador, como se evidencia en sus palabras en los versículos siguientes. Dice en el versículo 32, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia. Recuerda el miércoles pasado, ese camino de la justicia. Juan fue el antecesor de Cristo para mostrar ese camino que nos iba a guiar al único justo que era nuestro Señor Jesucristo. Y no le creyeron. A Juan no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Amén, iglesia. Aquí ya nos pone a pensar, nos pone a reflexionar que la tolerancia no es no es hacia el pecado, la tolerancia no es hacia el pecador, la tolerancia es hacia el pecador arrepentido, es decir, una invitación al arrepentimiento. Los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, e incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Amada iglesia, nuestro Señor Jesucristo se acerca a la prostituta, se acerca al ladrón, se acerca al publicano, al recaudador de impuestos, con el objetivo de mostrarle la vida, de guiarle, no con el objetivo de tolerar su pecado, sino de invitarlo a arrepentirse. Iglesia, ser tolerante con los que viven y piensan igual que uno, pues es fácil. Si la persona piensa igual que mí, pues yo lo tolero. Si la persona hace lo mismo que yo hago, pues lo tolero. Si la persona cree en lo mismo que yo creo, pues lo tolero. El problema está en que nosotros tenemos que identificar con qué tenemos que ser tolerantes. Hay personas que piensan diferente, hay personas que creen diferente, hay personas que actúan de manera diferente. Entonces el problema está en saber con qué tenemos que ser tolerantes, en qué tenemos que ser tolerantes o qué cosas no debemos tolerar. Esto es muy complejo para las personas y en nuestro caso para los cristianos, porque muchas veces a nosotros se nos juzga y se nos dice, pero es que no dice usted que es cristiano, no dice usted que es cristiano. Y usted no tolera al otro, no tolera al pecador, no tolera esto, no tolera lo otro. No juzgan fácilmente. La intolerancia se produce cuando definitivamente a nosotros nos tocan algo sensible, algo por allá, algo que podemos decir, nos toca algo intocable. O sea, uno dice, a mí la familia no me la tocan, a mí mi trabajo no me lo tocan, a mí mi concepto, mis criterios no me lo tocan, mis principios no me lo tocan, pero cuando te los tocan, entonces inmediatamente uno reacciona, olvidándose de lo que somos, olvidándonos nosotros de lo que de lo que debemos ser, justificados en la defensa de aquello que consideramos intocable o sensible o sagrado. Es decir, es que me tocó lo sensible, es que me tocó yo, eso sí no lo voy a tolerar, yo eso sí no lo voy a aguantar, yo le aguanto todo lo que quiera, pero menos esto. Lo que eso nos lleva a grandes enfrentamientos que causan líos, que causan divisiones. Según los evangelios, nuestro Señor Jesucristo mantuvo un enfrentamiento tolerante con la gente religiosa, con la gente que pensó diferente a él, con la gente que actuaba diferente. Siempre en sus mensajes, en sus enseñanzas, en sus predicaciones, en sus milagros, siempre mantuvo un enfrentamiento tolerante, invitando a las personas, especialmente a los religiosos, a reflexionar sobre su actitud, sobre su comportamiento. Yo estoy aquí, nuestro Señor Jesucristo lo manifestaba prácticamente en todas sus apariciones públicas. Yo estoy aquí no para juzgar ni para condenar. Yo he venido a mostrarles el camino, el verdadero camino que los lleva hacia la verdad y hacia la vida. Yo vengo aquí no a tolerar sus comportamientos, sino a hacerles ver que es necesario arrepentirse y cambiar. Ahora bien, si tú lo aceptas, sígueme. Y si tú no lo aceptas, pues no me sigas. Así de sencillo. Y se llevaba muy bien nuestro Señor Jesucristo con las personas
que la gente religiosa, que los religiosos despreciaba y perseguía. Porque si usted recuerda en el contexto de la palabra de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo, los religiosos que eran los fariseos, los saduceos, pues perseguían a los publicanos, perseguían a los pecadores, perseguían a aquellos que estaban enfermos de lepra, enfermos físicamente de lepra, considerándolos que eran unos pecadores que estaban apartados de Dios, que Dios se había apartado de ellos. Una gran discriminación de las personas, una gran intolerancia hacia todas las personas. Mas, sin embargo, todas estas personas que fueron discriminadas, pues definitivamente eran las personas con las cuales nuestro Señor Jesucristo se relacionaba. Y no se relacionaba por ser prostituta, no se relacionaba por ser pecador, no se relacionaba por ser apartado de Dios, no se relacionaba por ser un publicano, por ser un recaudador de impuestos. Se relacionaba porque era un pecador arrepentido. Esto tenía un fundamento muy sólido en su propósito, porque el propósito de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra no era buscar a los perfectos. El propósito de nuestro Señor Jesucristo fue buscar a los enfermos. El propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo en esa primera venida fue venir a servir de ayuda, de apoyo, de guía hacia la salvación. Ese es el propósito de Cristo, y lo establece muy claro ese propósito en su relación con el Padre. En su relación con el Padre, porque cuando nuestro Señor Jesucristo dice, heme aquí, yo voy, y el Padre envía a nuestro Señor Jesucristo, lo entrega a su Hijo por amor, lo entrega con un propósito no discriminatorio, no para algunos, no para este, no para el otro, no para aquellos practicantes de la religiosidad. No, iglesia. Jesús entendía muy bien al Padre. Jesús entendía muy bien el propósito del Padre. Jesús entendía muy bien y tenía muy bien establecido, claro, el propósito, porque tenía una relación perfecta. Y es que el Padre no hacía diferencia de personas, no hacía acepción de personas. Como bien lo afirmó nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas. Ahí en Mateo, en el capítulo 5, lo podemos apreciar, capítulo 5, en el versículo 43. Mire que tiene un título que antecede a estos versículos, un título que dice el amor a los enemigos. El amor a los enemigos. Es decir, el amor implica tolerancia. Tolerancia a los enemigos. Perdón, ¿de qué estamos hablando? Escuche lo que dice nuestro Señor Jesucristo, revelando esa maravillosa relación que tenía con el Padre, revelando ese maravilloso propósito que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían en este momento para fundar lo que hoy nosotros tenemos, que es la iglesia comprometida con una gran comisión. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso es lo que decía la ley. Y eso era lo que manifestaban los fariseos, los grupos religiosos de su época. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Es decir, manifiesten amor, manifiesten tolerancia a aquellos que no piensan igual que usted. Y oren por quienes los persiguen, oren por quienes los acusan, oren por quienes los juzgan, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. La única forma de ser aceptado como un hijo obediente es amar a los demás y llevarlos a través de nuestro testimonio, llevarlos también a que ellos se conviertan en hijos de nuestro Padre Celestial. Él hace, Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, hace que salga el sol sobre malos y sobre buenos, y que llueva sobre justos y sobre injustos. Es decir, nosotros no tenemos que tildarnos de perfectos o tildarnos de hijos y creer que el sol solo está ahí para alumbrarnos a nosotros, que la luz de Cristo solo está ahí para iluminarnos a nosotros. No, la luz de Cristo está ahí, lista y dispuesta a iluminar a buenos y malos, siempre y cuando lo acepten. Versículo 46. Si ustedes aman solamente a quienes los aman,
¿qué recompensa recibirán? Pues es que eso es muy fácil, amar a quien te ama. Es muy fácil tolerar con quien te tolera. Eso es muy fácil. ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Mira, es que el mundo ama a quienes lo ama. El mundo convive con el mundo mientras las cosas del mundo las comparten, mientras las acepten. Y eso nosotros lo podemos ver pero reflejado de una manera tan práctica y tan expresiva en la política de este mundo. Lo podemos ver. Nosotros podemos ver a un político con otro político que se aman cuando están compartiendo las ideas. Cuando dicen, listo, mire, yo pienso esto, yo también, yo te apoyo en esto, yo también. Y usted los ve a amarse, se aman, comparten púlpito, comparten prédica, comparten palabra, comparten expresiones y todo. Pero no es más que uno diga, es que yo estoy pensando de esta forma diferente, inmediatamente a ese hay que sacarlo del partido, es que este no. ¿Por qué? Porque ya no está pensando lo mismo. Porque ya no es afín a mis intereses, yo no lo voy a tolerar. Y vemos nosotros las divisiones de los partidos y vemos a las personas saltar de un partido a otro, venga aquí, voy allá, hoy estoy con este, mañana estoy con el otro, y uno queda en una gran confusión. Uno dice, pero es que este cambia de ideas como cambiar de camisa, este cambia de principios como cambiar de ropa, como cambiar de cama. Eso es rápido, así cambiamos, ya. Iglesia, ahí es donde nosotros tenemos que tener el discernimiento y la sabiduría para poder entender y para poder comprender que si se la pasa saltando de un lado a otro, pues mañana cuando nos diga que nos ama a nosotros, pues lo más probable es que nos va a odiar y amar al otro. Claro. Blanco es gallina, lo pone, frito se come. Lo entendemos. Versículo 47. Y si saludan a sus hermanos solamente, yo solamente saludo a mis hermanos, yo solamente me llevo con mis hermanos, yo solamente hablo con mis hermanos, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Los gentiles, por Dios, se llevan entre ellos. Los gentiles están apartados de los judíos apartados de los gentiles. Pues esto es normal. Lo anormal, lo raro, lo perfecto es que se lleven bien mutuamente unos con otros, que se amen unos a otros como yo los he amado. Por tanto, sean perfectos. Mire, esa perfección a la que nuestro Señor Jesucristo nos está llamando. Sean tolerantes unos a otros, así como su Padre Celestial es perfecto, así como su Padre Celestial ha tolerado tantas cosas, tantas situaciones, tantas acciones, no tolerando el pecado, no tolerando la maldad, sino esa paciencia tolerante que tiene Dios para que ustedes reaccionen. Amén, iglesia. Nuestro Señor Jesucristo era amable en el contexto de su vida, amable, y Él sigue siendo amable en el contexto espiritual de nuestro corazón, es paciente, Él no juzgaba a la gente, solo lo único que quería era ayudarle a conocer a Dios, a la gente, que la gente conociera a Dios. Al mismo Felipe, al mismo discípulo, al mismo apóstol Felipe se lo dijo, Felipe, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Has visto a Dios. Si me conoces a mí, conoces a Dios. Si te acercas a mí, te acercas a Dios. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía, lo hacía porque amaba a las personas y porque las quería llevar y guiar a tener ese encuentro, esa relación con Dios. Y en ese amor, pues definitivamente tenía que ser tolerante. El amor es la clave para ser tolerante. Cuando nosotros amamos, podemos llegar a tolerar en la diferencia, aceptar al otro en la diferencia. Porque la tolerancia y el amor abren nuestro corazón para aceptar a los demás a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus diferencias, a pesar de sus actitudes. Nosotros siempre en esa relación tolerante de la diferencia oramos para que esa persona se le abra los ojos, el entendimiento, el corazón y puedan ver la unidad que Cristo Jesús persigue en la relación con Él, no en nuestras relaciones, porque en nuestras relaciones siempre vamos a ser diferentes y siempre vamos a querer imponer nuestros criterios, pero cuando nos relacionamos en el nombre de Cristo Jesús, esa perfección de Cristo es la que nosotros comenzamos a trabajar en nuestra vida. Iglesia, aunque nuestro Señor Jesucristo fue
un ejemplo en demostrar tolerancia. Nunca aprobó la conducta hipócrita, siempre la condenó. Nunca aprobó la conducta malvada. Por eso, por el hecho de ser cristianos, eso no significa que debemos tolerar todo tipo de acciones injustas, malvadas, abusos, pecaminosos. Pero lo que sí nosotros debemos es tolerar con paciencia los defectos de los demás, las imperfecciones de los demás, porque esas imperfecciones, aunque usted lo dude, nos ayudan a nosotros a la perfección de Cristo. La palabra de Dios dice en uno de los proverbios, el hierro se afila con el hierro. Cuando nosotros somos ajustados, limados, restregados con las imperfecciones de los demás, pues nosotros vamos sacando brillo, nosotros vamos sacando filo a esa actitud, a ese comportamiento, a ese trato que Dios nos está haciendo a todos y cada uno de nosotros. Es dejar, a través del amor, dejamos que en lugar de quejarnos de los defectos de los demás, mejor pasamos a orar, mejor pasamos a pedirle al Señor que todas esas imperfecciones, incluyendo las nuestras, sean más bien llevadas al poder del Espíritu Santo para que Él, a través de su bendito poder, pueda limar, pueda quitar, pueda sacar, pueda expulsar de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y hacernos así cada día mejores. Aunque es muy difícil establecer los límites de la tolerancia, de la intolerancia, pero los versículos de la cita inicial de hoy, en ellos encontramos nosotros 4 virtudes claves que nos ayudan a desarrollar esta virtud de la tolerancia, aprender a tolerar a los demás. Y esos cuatro recursos maravillosos, esas 4 virtudes son, la primera de ellas, la humildad. La humildad. Si usted recuerda, cuando el Señor nos habla inicialmente en los versículos, en el versículo inicial, que nos dice, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. El Señor nos está hablando de la humildad. La humildad nos ayuda a desarrollar la tolerancia. Se refiere que antes de criticar, antes de juzgar a otros, debemos recordar que nosotros también tenemos muchas imperfecciones, muchos defectos. Muchos defectos. Mire, en Mateo, en el capítulo 7, váyase a Mateo, capítulo 7, nos recuerda que nosotros tenemos muchas imperfecciones y que en lugar de estar viendo en lugar de estar viendo las imperfecciones de los demás, más bien veamos nuestras imperfecciones y más bien no toleremos mi imperfección. Yo no quiero tolerar, no voy a tolerar la imperfección que está en mí. Antes, por el contrario, yo voy a hacer con Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo, ahora que habita en mí, que expulse esa imperfección de mi corazón. El Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7, versículo 1, mire lo que nos dice con respecto a la humildad, refiriéndose a que no debemos juzgar y criticar a otros, es decir, no ser intolerantes con otros cuando no nos estamos examinando a nosotros mismos. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Usted se imagina una casa donde no se soporten, una casa donde se juzguen, una casa donde se critiquen, una casa donde se estén viendo más
los defectos de los demás, o una iglesia donde nadie se soporte, una iglesia donde la gente no quiere estar sentada. No, yo no me quiero sentar adelante porque está fulano, yo no me quiero sentar en el centro del salón porque está fulano, yo no me quiero sentar atrás, más bien busque, más bien cámbieme, más bien es usted se imagina, de la misma forma, imagínese un mundo donde no se toleran, donde no se aguantan, donde no se soportan los unos a los otros. Eso es lo que estamos viendo. Pues se genera maldad, se genera violencia, se genera todo ese espíritu de rebeldía. Iglesia, en muchas oportunidades nosotros vemos y sabemos que actuamos con intolerancia, no toleramos a los demás y nos justificamos en que somos perfectos, nos justificamos en que vamos a la iglesia, nos justificamos en que nosotros sí oramos, nos justificamos en que nosotros somos cristianos, pero no reconocemos ni las limitaciones de los demás, ni las imperfecciones de los demás, y tampoco reconocemos las imperfecciones nuestras. Por eso es una invitación que el Señor nos hace de no mirar a otros, de no juzgar a otros, lo que no quieren, lo que nosotros no queremos que nos juzguen ni nos critiquen a nosotros. Más bien nosotros examinémonos nosotros en qué actos estamos siendo intolerantes con los demás, para más bien quitarnos esa viga que nosotros tenemos en el ojo y que no nos deja ver, en lugar de estar juzgando con los demás. Mire, la expresión con respecto a la humildad, reconocer al otro como superior. Definitivamente, cuando reconocemos al otro que es mejor que uno, pues le está dando una gran lección. Miren, nuestro Señor Jesucristo tan lindo, tan precioso, como dijo: ustedes van a hacer cosas más grandes de las que yo he hecho. ¡Wow! ¿Sabe qué significa eso? Que nos está invitando a la humildad, no a sentarnos en la prepotencia, en el orgullo, en la soberbia de decir: ah, bueno, entonces yo me siento, yo hago esto, yo hago lo otro, y yo voy a ejercer todo el poder de sanidad, etc. Como nosotros lo vemos en el mundo. Gente que se creyó, se tragó todo ese cuento enterito sin discernir verdaderamente lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros lo vemos desde la humildad, decimos: oh Señor, gracias, porque a pesar de que soy salvo, a pesar de que he aceptado a Cristo Jesús, tú todavía sigues siendo tolerante conmigo. Tú todavía toleras mis imperfecciones. Tú todavía me estás llevando por el camino de las pruebas para que yo me quite todas esas astillas y especialmente las vigas que tenemos en los ojos y que no nos dejan ver. La segunda palabra que nosotros vemos, la segunda virtud, el segundo recurso que nos ayuda a ser tolerantes es la amabilidad. Jesús era muy amable, muy amable, muy amable. La amabilidad implica siempre una sonrisa y una exhortación sin lastimar. Exhortar sin lastimar, decir la verdad sin lastimar. Eso hay que pedirle mucho al Espíritu Santo. Pedirle mucho al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, que nos dé el discernimiento para poder expresar nuestras palabras, para poder expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros propósitos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestro llamado a ver el camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor Jesucristo, sin lastimar al otro, sino más bien invitándolo a reflexionar. Que en la reflexión reconozca sus errores, que en la reflexión reconozca que debe cambiar de camino. Con nuestras palabras, nosotros no debemos buscar avergonzar a los demás. Hay muchas personas que lo que buscan es que la persona se avergüence, ¿no? Por Dios. Nosotros no debemos exponer a otras personas a que la gente identifique y vea sus pecados, por Dios. ¿Cómo sería para nosotros de doloroso que otra persona tratara de exponer nuestros pecados? La misma palabra de Dios nos dice, nuestro Señor Jesucristo, que cuando veamos a un hermano pecar o caer, debemos más bien buscar un tiempo a solas con él y hacerlo, hacerlo reflexionar sobre su comportamiento, sobre su actitud, y no andarlo comentando por ahí con el vecino y con la vecina, diciéndole: oremos porque este es adúltero, porque esta es adúltera, y lo que importa es la comunicación del adulterio y no la búsqueda del arrepentimiento. Ahora, eso no quiere decir que nosotros le pasemos por alto todo. Ay, no, todo lo que nosotros vemos, todo lo que hacen, todo lo que nosotros hacemos, tenemos que pasarlo por alto. Por el contrario, debemos expresar las malas acciones,
pero con amabilidad, con amabilidad. Y eso es una de las cosas que muchas veces yo siempre lo he manifestado en la iglesia. A veces las personas creen que yo estoy hablando y que yo cuando pongo los ejemplos, cuando a mí me gusta mucho poner los ejemplos, la práctica, llevar a la palabra de Dios a la práctica, la vida cotidiana, la vida diaria, a veces la gente se siente, a veces la gente cree que al pastor ya le fueron con el chisme. Muchas veces me dicen, pastor, ¿usted tiene cámaras en mi casa? ¿O quién le contó? ¿Quién fue con el chisme? No, es el Espíritu de Dios el que está haciendo que a través de la palabra de Dios te está mostrando tus imperfecciones, te está mostrando tus intolerancias, te está mostrando tus debilidades, te está mostrando también tus fortalezas. Y es una forma como Dios, el Espíritu Santo, utiliza ¿para qué? Para llevarte con amabilidad al arrepentimiento. Amén, iglesia. Unas palabras y unas acciones adecuadas invitan a la reflexión. Así muy bien lo dice Proverbios. El Proverbios 6, en el versículo 24 nos dice, las palabras amables son panal de miel. Endulzan la vida, son dulces y dan salud al cuerpo. Porque cuando nosotros tratamos con amabilidad, mantenemos la paz, mantenemos la concordancia, mantenemos la unidad, que en última instancia es el objetivo de esa palabra que nosotros hoy la hemos puesto como centro de esta predicación, mantener la unidad del cuerpo de Cristo. La tercera virtud, la tercera palabra, el tercer recurso que nos ayuda a ser tolerantes con los demás es la paciencia. La paciencia, eso es una virtud, nosotros ya la vimos, la tratamos muchísimo acerca cuando vimos los frutos del Espíritu Santo. Es una virtud, es un fruto que es bien difícil de manifestar y menos ahora en este mundo que todo es un mundo de la inmediatez, que todo lo queremos para allá, un mundo express, ya, nosotros lo queremos todo y sin esfuerzo. Y la palabra de Dios nos dice aquí que nos debemos esforzar. Ay, Dios mío, eso es como cuando el hijo llega a decirle a uno como papá, papá, ayúdeme a hacer la tarea. Y uno le dice, claro que sí, y cuando uno lee cuál es la tarea, le dice, mira, allí en la biblioteca hay estos libros, allí en el computador hay este buscador, tú búscalo aquí. Ay, no. ¿Y cómo? ¿Y cuál libro? Y lo que necesitan es que uno le saque el libro, que uno le saque el computador, ¿y cómo copio? ¿Y cómo pego? ¿Y cómo leo? Es decir, que la gente lo que quiere es que uno le haga la tarea. Sin esfuerzo, sin menor esfuerzo. En Romanos, capítulo 15, nosotros encontramos el propósito de la paciencia hacia la tolerancia. ¿Cuál es? Váyase ahí a Romanos capítulo 15. ¿Cuál es el sentido de la paciencia? ¿Para qué nos sirve la paciencia como propósito hacia la tolerancia? Capítulo 15 en el versículo 1. Escuche. Los fuertes en la fe, digan amén, los fuertes en la fe. Gloria a Dios. Debemos apoyar a los débiles. Miren, ahí estamos viendo nosotros que hay que ser paciente, hay que ser tolerante, ¿sí? Porque es que, si bien es cierto, gracias a Dios, Dios ya me ha revelado, Dios me está dando fortaleza, Dios me ha dado fuerza en mi fe. Yo ya tengo una fe sólida, una fe afianzada, pues hay unas personas que todavía no la tienen y debemos ser pacientes y tolerantes. ¿Ven? En vez de hacer lo que nos agrada. ¿Qué es lo que nos agradaría a nosotros? Pues sacarlo como Pepe Guam. ¡Ay, no moleste usted es un débil, usted es imperfecto, usted no tiene fe! Ya, y con eso creen que solucionaron todo el problema. Cada uno debe agradar al prójimo, ser tolerante con el prójimo para su bien. Con paciencia, tratando de agradarlo, tolerante, buscando el bien. No buscando, mi hijo sí, como a mi hijo le gusta y le encanta el licor y las bebidas, entonces que beba no solo el viernes, sino el sábado y el domingo y el lunes, porque es que yo soy tolerante y yo quiero que mi hijo algún día, no se trata de eso. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, buscando el bien con el fin de edificarlo. A veces nosotros vemos las imperfecciones de nuestros hijos, las imperfecciones de nuestros seres queridos, de nuestra familia, y somos tolerantes, póngale comilla a esa palabra, tolerantes, pero no para edificarlos, sino para dejar que se vayan hundiendo en esas imperfecciones. No buscamos la edificación.
no buscamos. Y por eso el Señor, aun cuando nos dice que debemos usar la paciencia, la espera, el tiempo, porque no es a bibliazos, sino con amor, sino con dedicación, con testimonio. Cuando ellos ven que nosotros somos testimonio, es que vamos nosotros aceptando esa paciencia como fruto del Espíritu, porque nos va a dar ese fruto de que la tolerancia va a llevar a las personas a ser transformados, a ser cambiados. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, sobre mí, sobre Cristo, han recaído los insultos de los detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por la palabra de Dios, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Es decir, yo hago de la palabra de Dios el elemento, la escritura, que me mantiene a mí con la bendita esperanza de que mis hijos, de que las personas que amo, serán edificados para que lleguen a sus pies. Eso significa que hacer el bien, es edificar al otro. Y edificarlo con un fundamento, la palabra de Dios, con la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y el cuarto y último recurso o virtud que Dios nos da como elemento para aprender a ser tolerantes, y creo que es el más importante de todos, es el amor. El amor. Mire que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, que conocemos que es el capítulo del amor, en el versículo 7 dice que el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y es el versículo más maltratado en el mundo, porque se cree entonces que nosotros debemos aprovecharnos de las personas. ¿Por qué? Porque si tú me amas, entonces discúlpame todo, cree en todo lo que yo hago, espera cualquier cosa que pueda ocurrir de mí y sopórtame hasta que me muera. Iglesia, es uno de los versículos más maltratados, más malinterpretados, porque se están olvidando de lo que significa el amor en cuanto a la abnegación. Es decir, yo me niego, ¿no? Y por eso yo lo disculpo, y por eso yo todo lo creo, y por eso yo todo lo espero, y por eso yo todo lo soporto. Es decir, todo lo tolero. Pero el significado más grande del amor inmerso allí está hablando es de el perdón. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo nos amó tanto, el objetivo del amor nos amó tanto con un solo objetivo claro y puntual: llevarnos hacia el perdón. Él murió para perdonarnos nuestros pecados. Por amor, Cristo perdonó nuestros pecados. La falta de amor y perdón hace que nuestra vida sea llena de ira, de amargura, de intolerancia, de rabias. Amén, iglesia. Si usted ha entendido el mensaje de hoy, entenderá que nosotros fallamos en la tolerancia porque buscamos personas perfectas. Perfectas a lo que nosotros deseamos. Yo quiero el hijo perfecto porque quiero que haga lo que yo pienso. Yo quiero el esposo perfecto porque yo quiero que mi esposo o mi esposa haga lo que yo pienso, lo que yo quiero. Iglesia, no vamos a encontrar personas perfectas. No, sobre esta tierra, así como la palabra de Dios nos ha dicho y nos dijo el miércoles pasado, que sobre esta tierra no hay ninguno justo, ninguno es bueno, tampoco ninguno es perfecto. No vamos a encontrar personas perfectas. No vamos a encontrar esposos, esposas, hijos perfectos. No vamos a encontrar la iglesia perfecta. Pero sí vamos a encontrar, iglesia, a Cristo Jesús, el perfecto hombre, el perfecto Dios, que nos conduce a la perfección, tolerándonos unos a otros. Y el que lo cree, dice amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por la palabra hoy sembrada. Amado Señor, gracias por invitarnos a ser tolerantes unos a otros, a reconocer nuestras diferencias, a reconocer nuestras debilidades, a reconocer nuestros pecados, Señor, pero a llevar, Señor, también
en nuestro corazón la necesidad de que tanto los unos como los otros se conduzcan hacia la perfección de Cristo, hacia el perdón de Cristo, hacia el amor de Cristo, que todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Esa es nuestra bendita esperanza, de que en Cristo Jesús aprendamos a convivir los unos a los otros en la perfección a la cual Él nos invita. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, hemos concluido la sesión del día de hoy. Les recuerdo que el próximo miércoles, miércoles 29 de septiembre, si no estoy mal, tenemos nosotros oración de Getsemaní presencial en la iglesia. Y esta es una invitación que les hago a todos, porque es un tiempo donde el pueblo de Dios necesita humillarse, necesita orar. Los tiempos son muy difíciles y necesitamos orar por la protección de nuestros hijos, la protección de nuestros trabajos, la protección de nuestra vida. Debemos orar y clamarle a Dios. Y no solo lo hacemos desde nuestras casas todos los días, sino que debemos reunirnos como el cuerpo de Cristo, que hoy nos lo ha manifestado el Señor, a clamarle al Señor para que todo ese espíritu de maldad y de rebeldía que se ha levantado sea subyugado y sometido por el Espíritu de Dios. Por eso yo los invito a que juntos y unánimes el próximo miércoles no habrá transmisión por este mismo canal, sino oración presencial en la iglesia. De igual manera, los invito para el culto, para la reunión dominical, este domingo a las 9 de la mañana. Que el Señor me los bendiga. Un abrazo a todos. Chao. La unidad hace el poder.